Arrancamos. Bueno, muy buenas noches a todos los que están, a los asistentes. En este caso tenemos a Osvaldo acá en Colombia, Osvaldo Figueredo. Pues Iván allá en Perú. Estoy yo y está MQ, que es un usuario que agregué ahí para mirar si hay algún tipo de delay o de demora en cuanto a lo que estoy hablando y las diapositivas que se están presentando, para que no haya así como mucho enredo. Un saludo a todas las comunidades de Perú, comunidades de Latinoamérica, a toda la gente que como Iván están compartiendo su tiempo, están metiéndole duro y parejo el hombro para que se pueda compartir el conocimiento y lleguemos pues a más personas cada día y por lo menos poder resolver algunas inquietudes y mostrar temas nuevos como estos que se están trabajando ahorita o puntos de referencia interesantes, tanto en presente como futuro. Me presento, bueno, aquí está mis datos, mi nombre es Miguel Quintero. Vamos aquí a pasar la diapositiva, el cambio. Entonces ahí, Entonces, entonces, y Miguel, claro, te damos la bienvenida a la charla con el tema de Azure Machine Learning. Te agradecemos el tiempo y esperamos que nos puedas acompañar en unas próximas sesiones. Seguro que van a haber muchas de en adelante y bienvenido. Entonces, todo tuyo la charla. claro, con mucho gusto. Bueno, arrancamos, estos son mis datos. El tema de hoy, Machine Learning, lo he titulado, le he colocado el subtítulo de un reto del presente hacia lo que nos presenta el futuro. ¿Por qué? Porque es algo que ya estamos trabajando, es algo que ya se está viendo, es como una visión de un futuro, pero un futuro inmediato, ¿sí? Ahorita pues vamos a hacer como ¿cómo se diría? Una introducción de lo que es Machine Learning y vamos a desembocar en un ejemplo de este tema, sobre todo implementado sobre Azure, que es muy fácil, es muy cómodo trabajar. Estos son mis datos, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, para cualquier cosa pues ahí estamos compartiendo la información Oh, y Miguel, veo, ¿sí? está bien original tu icono de Twitter, ¿ah? Te lo voy a copiar, ¿ah? Eso, dale. Por ahí lo conseguí y me puse a recortarlo para que me quedara ahí bien montadito, que se vea Ahí. así como la navegación. Sí, está Y súper. gracias. Bueno, y como comentaba, hago parte de una comunidad acá en Colombia que se llama B.net y es una de las comunidades pues grandes en la parte de desarrollo. Nos gusta, al igual que Iván y al igual que las comunidades en general, compartir ese conocimiento y adquirir nuevos conocimientos para tener esa posibilidad de aprender y de poder brindarle pues eso a otras personas. Entonces, aquí en Colombia igual los invito porque no solo en Colombia, lo mismo que Iván, estamos trabajando a nivel Latinoamérica porque la idea es crecer, siempre estar creciendo y apoyarnos entre todos. Entonces, al igual que la comunidad de Azure, Latam, que es la que está manejando ahorita Iván, nosotros pues estamos trabajando en los temas de desarrollo. Eso es como para poder hacer la introducción. Ahora ya vamos a entrar en materia. Nosotros, cuando hablamos de Machine Learning, tenemos que tocar el tema de inteligencia artificial. Y el tema de inteligencia artificial no es una sola cosa. Lo que pasa es que enseñarle a una máquina a pensar como un ser humano es un complique. ¿Por qué? Porque es que son muchos los procesos que puede manejar el cerebro humano. Mientras que en la parte de desarrollo es complicado decirlo, oiga, mientras usted camina, mastique chicle, piense en lo que va a comprar, organice esta información, tenga cuidado con los carros que están pasando, todo eso lo procesa el cerebro en fracciones de segundo. Mientras que todavía no se ha podido hacer un desarrollo que haga todo ese esquema como tan fácil y rápidamente y que quepa en ese espacio tan chiquito para todos los procesos que hace como es el cerebro humano. De por sí el cerebro humano pues es uno de los órganos que gasta más o consume más energía en el cuerpo. ¿Sí? Ahí es como uno de los datos, consume como el 20-25% de la energía de todo el cuerpo, esa parte de los procesos. Dentro de todo esto vamos a hablar de derecha e izquierda de sus pantallas, entonces están todos los procesos de robótica, dentro de la inteligencia artificial hubo subdivisiones, está toda la parte de robótica, toda la parte de planificación, o sea,
esquemas específicos para cada uno de esos elementos. Y la robótica no estamos hablando de los robots tipo Asimov, que son figuras humanas y que piensan, que corren, no. Estamos hablando de la robótica especializada, por ejemplo, en las fábricas de producción de vehículos, donde está el brazo robótico que se coordina con otros 5 brazos para soldar un carro o un vehículo o una serie de piezas y que no se choquen entre sí, o sea, para hacer esos trabajos específicos. Igual se está ampliando todo ese conocimiento para llegar más lejos. La parte de planificación, la parte de construcción de sistemas expertos, la parte de visión, que ese es otro de los temas que me gusta mucho y por ahí estamos trabajando con mis amigos un proyecto que es reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, toda esa parte de poder detectar objetos, ¿sí? La visión de máquina, poder, lo que les decía, detectar objetos, decir este objeto es una fruta, este objeto es una persona, este objeto es un animal y más allá. La parte de speech, que es reconocimiento del texto hablado, ¿sí? Y no solamente hacer el reconocimiento del texto hablado, sino poder traducir de texto a palabra y de palabra a texto. Eso es un tema, uno de los muchos temas que trabaja la parte de speech. La parte de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, que ya es generar texto, responder preguntas, extracción de contexto, clasificación, traducción. Eso es lo que nosotros podemos meter, bots incluso. Ahorita en la siguiente charla, si mal no estoy, se va a hablar de ese tema. Es otro tema bastante interesante. Y el tema que vamos a tratar hoy, que es Machine Learning. Machine Learning que trabaja aprendizaje, o sea, netamente es aprendizaje de máquina, cómo enseñarle a la máquina para que la máquina misma vaya tomando decisiones más adelante, ofreciendo cierta información. Y dentro de eso tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje profundo, que es netamente es más como un resultado específico de todo este proceso que hay ahí. Dentro de Azure, Machine Learning es un proceso interesante, ¿sí? Que se integra con muchos otros esquemas. O sea, la parte de speech, porque hay servicios cognitivos que ofrece Azure, esa parte de speech, la parte de visión que ofrece también Azure, que es reconocimiento facial, reconocimiento de emociones, también tiene la parte de procesamiento del lenguaje, hay servicios ya que Azure ofrece para eso, y todos esos servicios por debajo se conectan con el sistema de Machine Learning para hacer análisis e incluso predicciones de algunos sucesos al respecto. Eso es como para una nota así específica. Ahora, entrando en materia, vamos a tocar ya los temas específicos de qué es cada uno de esos 3 elementos de Machine Learning. No vamos a profundizar mucho en todo esto. Lo que vamos a hacer es darles como una visión general para que precisamente tengamos tema para otras charlas. Además que, pues el tiempo, como dicen por ahí, el tiempo en televisión es muy limitado. Tenemos 40 minutos, 45 minutos, entonces vamos a tratar de llegar al fondo de muchas cosas y mostrar un demo para que puedan ver cómo se puede construir algunos de estos elementos y cómo se tienen en cuenta cositas que vamos a hablar acá a la hora de crear nuestro experimento. Bueno, el aprendizaje supervisado es netamente estar pendiente de la información que yo le paso a la máquina y revisar los resultados e ir corrigiendo de acuerdo a eso que estoy viendo, esos resultados que estoy revisando. En otras palabras, yo sé cuáles son las entradas de información, yo sé cuáles son las salidas de información y con base en ese proceso también sé en qué punto puede estar fallando el experimento que estoy realizando y pues me permite construir ese tipo de información más adecuadamente en los ambientes en que esto lo permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ambientes en que no se permite pues un aprendizaje supervisado. No puedo controlar todo. En el aprendizaje supervisado puedo controlar toda la información que entra y que sale. Mientras que si nos vamos nosotros a mirar algo que no podemos controlar, un ejemplo, si nosotros vamos a enseñarle a la máquina a analizar cuántas voces diferentes hay en una sala, no puedo controlar todas las voces, ni los tonos, ni los timbres de voz, ni nada. Es la misma máquina la que va aprendiendo a procesar esta información. Entonces ahí entramos en el aprendizaje no supervisado, en donde no conocemos todo el esquema, pero sí lo que podemos hacer es ayudarle al sistema que procese la información para que va por debajo, saque sus propias conclusiones y arroje el resultado.
Un ejemplo que me gustó muchísimo fue algo que vi hace como un año y medio. Construyeron un pequeño robot que parecía una araña. Tenía 6 patas, en este caso no las 8 de la araña, sino 6 patas. Y le metieron algoritmos para que aprendiera a caminar el robot. Entonces, pero todos los algoritmos eran controlados. Y le ponían un algoritmo y el robot no caminaba porque no coordinaba sus patas. Le ponían otro, no coordinaba. Entonces le metieron un algoritmo no supervisado a la máquina, y empezó la máquina a caminar como cuando los caballos nacen, torpemente al comienzo, pero iba procesando, y la misma máquina fue la que determinó cómo tenía que coordinar sus pies o sus patas para poder desplazarse sin inconveniente. Eso es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Ese tipo de cositas son las que se pueden construir ya elaborando. O sea, el supervisado pues permite manejar muchos elementos. El no supervisado ya se utiliza, por ejemplo, en elementos tipo robótica, tipo esquemas generales. Pero aquí ya podemos irnos a un deep learning, o un aprendizaje profundo. Este aprendizaje profundo pues está construido por una serie de reglas, una serie de cosas que permiten mejorar, digamos, lo que hemos visto antes, y plantearlo en elementos específicos. Por ejemplo, conducción automática de un vehículo. Eso es ya profundizar los temas y enfocarlos ya combinándolo con otros elementos, aparte de los simples algoritmos, sino lo que les estaba explicando de pronto, la parte de la arañita que aprende, robótica que aprende a caminar, o el vehículo que empiece a moverse por sus propios medios y no tenga ningún otro elemento. Ahora, cuando uno va a empezar a construir todo un modelo de Machine Learning, debe tener en cuenta que eso tiene un flujo de trabajo. O sea, no arranca así porque sí, que yo dije voy a crear el experimento, no. Debo tener en cuenta un proceso, un flujo de procesos, que es lo que voy a analizar y qué es lo que voy a hacer. Yo tengo que arrancar con lo primero. Y lo primero sencillamente es hacer la pregunta o hacer las preguntas correctas. ¿Qué información necesito extraer? ¿Qué es lo que voy a analizar? Por ejemplo, yo necesito analizar en Colombia, por ejemplo, el índice de deserción que puede haber en una universidad de acuerdo a 4 factores que son la jornada, si es día o noche, en el semestre en el que está, la edad que tiene y el número de materias que toma. Entonces, eso ya es hacer una pregunta concreta, correcta, o bueno, no es tan correcta, igual tengo que pulir esas cosas en la pregunta que acabo de hacer, pero eso me permite saber por lo menos hacia dónde debo ir. Es el primer paso que debo tomar. Ya un siguiente nivel, cojo esa información, estamos hablando ya, en este caso es un aprendizaje más supervisado, pero igual tengo que tomar esos datos, prepararlos, revisarlos y tenerlos en cuenta. En el ejemplo que les voy a mostrar están datos que no están supervisados así de una manera aleatoria, y datos que sí están como organizados y estructurados, que me permiten ya hacer un análisis aterrizado de la información que necesito. Y están los siguientes 3 pasos, que es seleccionar algoritmo, entrenar modelo y testear el modelo, que para esos 3 pasos sí me sirve muchísimo Azure Machine Learning. ¿Sí? Azure Machine Learning me ayuda muchísimo en esos 3 pasos finales, porque lo otro lo tengo que hacer yo. Normalmente aquí es donde estamos hablando la famosa terminología ahorita, que es la ciencia de los datos, o el data science, que es tomar toda esa información, poder hacer esa información, y ya el resto y la parte de seleccionar algoritmos, entrenar el modelo y testear el modelo, lo puedo utilizar. O puedo utilizar una herramienta como Azure Machine Learning, que me organiza el trabajo, me ayuda y me lo facilita. Ahorita vemos un poco más en ese sentido, pero de todas formas también debo saber cómo seleccionar los algoritmos. Y eso tampoco es una ciencia exacta, en el sentido en que no hay una persona, o no puede existir, diría no puede existir, porque sería ilógico que diga, este es el algoritmo que necesito para este problema. No, a veces tengo que probar con diferentes algoritmos. Cuando tengo que desarrollar los algoritmos desde cero, u organizarlos desde cero, pues es un poco más complejo. Cuando ya tengo algo más cómodo
como en este caso el Machine Learning de Azure, es más rápido, es más cómodo, sin ser el lado oscuro de la fuerza, es más rápido, más fácil y hasta más seductor, pero no es el lado oscuro de la fuerza, aquí sí lo ha sentido. Lo otro es que empiezo a entrenar el modelo, que también puedo utilizar toda la fortaleza que hay y testear el modelo. Aquí debo aclarar una cosa. El hecho de yo haber testeado mi modelo y que me funcione no significa que esté 100% correcto. A veces puede fallar, a veces puede tener algún inconveniente y me toca regresarme en algún punto. A veces tengo que regresar a ver si es que las preguntas estaban mal hechas o si los datos estuvieron mal enfocados, o tengo que mirar si el algoritmo que utilicé no era el mejor, o tengo que revisar, pues, a ver cómo si el entrenamiento del modelo me faltó algo, me salté algún paso. Estos son los elementos que debo trabajar y esto es lo que debo tener en cuenta para poder empezar a trabajar toda la información, ¿sí? Y como les decía, ya este es como todo el esquema que maneja Azure y vamos ya a tocar Azure Machine Learning. 3 slides y pasamos al ejemplo de una. Entonces, primero, esto es como la parte de los algoritmos. Aquí les voy a mostrar los algoritmos que maneja Azure Machine Learning, que son como a nivel general. Hay un sitio web, ahorita les paso el vínculo, de toda la parte de documentación. Esto lo encuentra uno en ese sitio web de la parte de documentación en Microsoft sobre Machine Learning de Azure. Y básicamente es como para darnos una visión de cómo puede arrancar el algoritmo. Con herramientas como esta, no necesariamente yo tengo que saber 100% la matemática y la estadística que tiene que ir por debajo. Tengo que tener el conocimiento, sí. Tengo que conocer la lógica, la construcción de estas cosas, sí. ¿Por qué? Porque de eso puedo yo analizar para poder organizar, traer la información. Hay 5 grupos básicamente que maneja a la hora de hacer el análisis de la información para entrenar los datos o entrenar mi máquina o entrenar mi información. Hay 5 grupos que son, pues, dependiendo de lo que yo requiera, puedo trabajarlos. Uno es clasificación de 2 clases. Eso normalmente se utiliza cuando tengo uno u otro valor, ¿sí? Falso, verdadero, escojo este o escojo el otro, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a organizar, etc. Lo otro es la parte de regresiones, la parte de clasificación tipo multiclase, ya son varios elementos, el manejo de clustering y detección de anomalías. Y esa detección de anomalías es interesante también porque tengo toda la información. Analice la información, pero solo si hay una anomalía o un dato que no cuadre, muéstreme un resultado. Eso pues ayuda muchísimo. O sea, aquí el límite son las ideas que se puedan tener para trabajar con todo esto. ¿Y qué podemos decir con respecto a Azure Machine Learning? ¿Sí? Básicamente, pues nosotros tenemos de Azure Machine Learning, aquí está la diapositiva, pues es rápido, puedo crear servicios de análisis predictivos, ¿sí? Y se puede implementar de una forma rápida. Como les dije, es más fácil, más rápido, es más seductor. No es el lado oscuro de la fuerza, al revés, es el lado luz de la fuerza al aterrizar todo este tipo de información y todos los datos. Y lo más elegante de Azure Machine Learning es que trabaja como los Legos, como las fichitas de Lego que se puede organizar, se puede subir una sobre otra, es todo modular. Por lo que les digo, se trabaja por módulos. Eso permite que sea escalable, que sea rápido, que se permita que pueda yo publicar un servicio apenas tenga ya el modelo creado. Y por debajo lo que estoy utilizando es todo ese motor de Bing, todo ese motor que utiliza Cortana para poder hacer esos análisis de una forma súper rápida, de poder manejar esa información súper concreta para llegar rápido a donde necesito, ¿sí? Eso es como una pequeña introducción. Lógicamente, aquí tendremos que hacer otra serie de charlas para poder profundizar más sobre Azure Machine Learning. Mis datos todavía no se vayan, tranquilos, que esto es solamente la parte de teoría. Nosotros ahora vamos a pasar a una demo para poder ver la información, ¿sí? Lo que les estoy diciendo y lo que estamos tratando acá. Entonces, acá estoy esperando a que puedan ver mi pantalla. Eso, ahí ya la están viendo. Esto es lo que les comentaba, esto es el ambiente de Azure Machine Learning. ¿Qué es esto?
Resulta que yo puedo ingresar por dos vías. Una es teniendo una cuenta de Azure, eso me permite construir servicios, me permite construir un montón de cosas más. Y la otra, que puedo crear una cuenta gratuita en algo que se llama Machine Learning Studio. ¿Mm? Esta es la ruta. Ustedes pueden ingresar ahí directamente. Ya pueden ver, todavía no, pero ya casi, para que vean. Ya lo estoy Sí, viendo. bueno, Estudio azuremln.net. ese, correcto. Entonces yo tengo aquí un delay un poquito raro. Esa es la dirección donde ustedes pueden ingresar. Ahí se pueden inscribir de manera gratuita para que puedan hacer experimentos y hacer otras cosas. Aquí, una vez, esto se queda asociado con una cuenta tipo Outlook, tipo Hotmail. Creo que ya ahorita va a ser Outlook, ya Hotmail creo que se le queda mandado a recoger. Y una vez yo me haya logueado con mi cuenta, puedo ingresar a la zona de mis experimentos. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en la zona de mis experimentos? Casi que lo que necesito para poder trabajar. Por un lado, bueno, aquí me está diciendo que si puedo tomar un tour para aprender, para mejorar todo el tema, ya vamos a ver esto. Y puedo ver los experimentos que he creado alrededor de Azure Machine Learning. Estos son los que he creado hasta ahorita. Al lado derecho, no, al lado izquierdo, a mi otra derecha, puedo ver proyectos que esté creando, puedo integrar varios experimentos en un solo proyecto. Los experimentos que estoy creando, aquí es donde arranca todo. Los servicios web, ¿por qué? Porque al final la idea es construir un servicio web que me permite vender mi servicio, por decirlo de alguna manera, o poder mostrar mi servicio hacia afuera, poder que la gente lo consuma. Son servicios tipo REST API, que es mucho más cómodo, mucho más fácil. Estos son para hacer pruebas, en la parte donde dice notebook es para hacer pruebas. Esta parte es importante, son los datasets. ¿Qué son los datasets? Son la información que yo cargo, aunque yo puedo, en este momento Azure Machine Learning me permite conectarme directamente con bases de datos SQL Server, con bases de datos de tipo Cosmos DB, con otra serie de elementos que puedo integrarlos directamente con información que ya tengo almacenada en algún repositorio. Pero vamos a hacer el ejercicio desde ceros ahorita mostrando toda la información. Aquí puedo ver ya los modelos entrenados en la parte de abajo. Y pues lo último son las características que debo manejar para construir el servicio. Entonces, vamos a ir a los datasets. En los datasets yo he subido cierta información que es la que me va a ayudar a construir ahorita todo el modelo o hacer el experimento que necesito hacer. Una se llama deserción bad sampler. Eso quiere decir que el ejemplo está mal hecho, la información que se cargó es mala y no se depuró la información. Lógicamente voy a tener un resultado, no es el resultado esperado, voy a tener un resultado más bien casi que como si echara yo, jugara a cara o sello con una moneda, lanzarla al aire a ver qué sale. De abajo pues ya es el modelo que sí vamos a utilizar, que ya fue más elaborado y fue más organizado como para poder mostrar la información. De aquí vamos a pasar a la parte de experimentos. El resultado final del experimento va a ser algo así como el que estamos viendo acá, al lado derecho de sus pantallas. Pero para eso vamos a hacer todo un proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? Pues en la parte de experimentos voy a darle clic en nuevo. Puedo utilizar un experimento en blanco o puedo ver alguno de los experimentos que ya existen como a manera de prueba. Eso me permite profundizar más en la información y conocer más datos de lo que hay. Vamos a crear en este caso un experimento en blanco para poder ver el proceso, cómo va desde ceros y cómo es de fácil construir en los 15 minutos, 20 minutos que nos quedan, cómo es de fácil construir este tipo de información. Ahora, acá podemos ver los datasets, ¿sí? Toda la información. Normalmente cargo los datasets que he cargado o que tengo, están en mis datasets, pero Azure Machine Learning, el estudio, Machine Learning Studio, nos trae un montón de información que podemos utilizar como pruebas. Dentro de esa información vamos a utilizar los que yo tengo. Vamos a revisar primero el ejemplo malo de datos que tengo. Ahí está.
Con eso ya estoy arrancando. ¿Y qué es lo que hace Azure Machine Learning? Realmente esto es un CSV, una hojita de información separada por comas. Doy clic derecho del mouse sobre la salida y puedo visualizar los datos. Ya Azure Machine Learning está haciendo una estructuración de estos datos, de esta información, y ya empieza a decir, mire, hay 1612 registros distribuidos en 5 columnas, la forma como lo puedo ver. Entonces están las 5 columnas que son edad, jornada, si es diurna o nocturna, el semestre en el que está la persona, el número de materias y el índice de deserción que hay. Entonces, 1 significa que hay deserción, 0 significa que no hay deserción. Entonces, en este caso, esto es importante. Este quiere decir que cuando es verdadero hay deserción. Eso es un valor que tenemos que tener en cuenta ahí. Si le doy clic en alguna de las columnas, él me va a mostrar la información. Y en este caso está tomando los datos como valor numérico. Dentro de ese valor numérico, él está haciendo un análisis de esos datos y saca como rangos de valores que van, en este caso, para el ejemplo, entre los 16 y los 32 años, de acuerdo al número de encuestas o el número de personas que contestaron o que estuvieron vinculados a él. Lo mismo pasa con la parte de la jornada, pero la jornada sí es un valor de texto. Entonces, en este valor de texto, pues solamente hay 2 jornadas, diurna y noche. En la jornada diurna, pues hay más datos, hay 800, casi 900 registros, mientras que en la noche hay un poco menos de 800 registros, como 750 o algo. Arriba pues me muestra los valores a nivel de estadística, cuáles son los valores únicos. Si miramos la parte de semestre, entonces ya él también me trae unos datos. El ser un valor numérico y el tener varias columnas, él me muestra cuáles los valores, la media es 5, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 9, una desviación estándar. O sea, ya hay un análisis estadístico de la información que estamos nosotros mostrando. ¿Y de dónde sale ese análisis estadístico? Todo lo está haciendo Azure Machine Learning. Yo no tuve que hacer absolutamente nada más, sino subir los datos que tengo en este momento de prueba. Esto es de acuerdo, acuérdense que estamos utilizando el archivo que no es bueno, ¿no? Ahorita vamos a ver el otro archivo que sí es bonito, qué cambios puede haber al respecto. En este caso son datos, entonces ahí se puede hacer varias conjeturas al respecto. Esto es la parte de materias, y en la parte de deserción, volvemos otra vez al punto, como es un valor numérico, él está dándome 0 o 1. Entonces, pero está tomando subvalores por si acaso hay información entre 0 y 1. Eso es como una visión general que hay al respecto. Ahora, para poder jugar con estos datos, yo tengo que arrancar lo más de interesante con esto, para que este experimento nos quede similar a esto que estamos trabajando acá. Tenemos que meter algunos de los módulos, ¿sí? Inicialmente este módulo no lo vamos a meter, lo vamos a meter al final para poder ver algunos elementos diferentes. Lo primero que debemos hacer nosotros en el momento de enseñarle a la máquina a aprender es decir, vamos a dividir los datos. Va a haber unos datos que van a ayudarle a la máquina a aprender, y va a haber otros datos que son los que me van a ayudar a comparar la información para saber si sí está funcionando o no los algoritmos que estamos trabajando. Y entonces para eso podemos utilizar otros módulos. Por eso les digo, esto es como un Lego. Mire, solo traigo las fichas y las coloco de forma adecuada para trabajar. Lógico que es necesario ver la documentación, organizarse, mirar bien. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de módulos preestablecidos, ¿sí? Aquí, pues por excelencia, se manejan 2 lenguajes. Uno puede ser R o el otro puede ser Python. Puedo construir los módulos que quiero. Entonces están aquí módulos de algunos de los modelos que ya he entrenado, la parte de conversión de datos, la parte de entrada y salida, que esto es lo que yo les decía que me permite conectarme. Esto no lo vamos a usar, pero es para poderles mostrar acá el ejemplo de importar datos. Si miramos al lado derecho de sus pantallas, vemos acá que puedo traer información directamente. Ya no necesito cargar un dataset, sino puedo traer información de diferentes repositorios, ¿sí?
como les decía, DocumentDB, que eso está, hace parte de Cosmos DB de Azure, una tabla de Azure, de Blob Storage incluso de Azure, SQL, una base de datos SQL Database, etcétera, etcétera. Eso trayéndolo con este módulo. Podemos ver que hay módulos de transformación de datos donde puedo filtrar información, puedo organizar información, puedo traer datos. Esperaríamos hacer, o esperamos no, sino vamos a hacer una serie de charlas entonces para poder mostrar también en qué consisten algunos de estos elementos, las características. Hay algo que me interesa muchísimo acá, OpenCV es una serie de librerías para reconocimiento facial. Esto trabaja en C++ y tiene un montón de módulos ya prediseñados y preestablecidos. Y Azure Machine Learning ya permite hacer algunos análisis sobre OpenCV y para poder trabajar este tipo de información. ¿Sí? Lo que les comentaba aquí abajo aparece también. Puedo crear mis propios módulos, ya sea en Python o el lenguaje de programación R, que eso nos ayuda muchísimo para trabajar eso. Funciones estadísticas, análisis de texto y un montón de cosas más. Mejor dicho, tiene un montón de elementos que me permite como coger esa información y jugar con eso. Pero lo que yo necesito es Split, y para no tener que buscar dentro de todo lo que existe es el Python Language y lo de lenguaje R. Entonces, para no tener que hacer toda la búsqueda en cada uno de esos elementos, a ver dónde está el tema, entonces yo puedo escribir acá en el buscador split y le digo acá split data. Para ver lo fácil que es esto, entonces yo cargo y jalo acá, igualito un Lego, yo sencillamente lo conecto, y en el split data, al lado derecho de esta zona de split data, si me voy acá a la derecha split data, aquí ya vemos acá pues el tipo de modo que está manejando. Ahora acá yo le voy a decir cuántas filas o el porcentaje de las filas que yo tengo, cuánto por ciento voy a utilizarlo para que aprenda la máquina. Voy a decirle, bueno, en este caso dejarlo 50-50 y de pronto vamos a mirar otros elementos que podemos utilizar ahí. ¿Cuál va a ser como la semilla del salto? ¿Cuál va a ser como la estratificación del speed? Etcétera, etcétera. O sea, puedo hacer como esos elementos ahí dentro de la apertura para poder entrenar el modelo. Para entrenar el modelo aquí es Train Model, es el modulito Train Model. Acá nos devolvemos al módulo que tenemos de base, el que ya habíamos hecho antes, el que ya se había hecho antes, para poderles mostrar cuál es el que estamos utilizando. Y después de eso, pues lo que vamos a hacer es entrenar el modelo, ¿sí? En este caso, pues vamos a utilizar diferentes módulos o diferentes algoritmos de entrenamiento. En este caso, pues aparece tu Class Booster, ¿sí? Vamos a ver el resultado del modelo y al final, pues vamos a hacer como una evaluación del mismo modelo. Este es un módulo interesante que nos permite terminar de entrenar el modelo. Entonces, volvemos a nuestro experimento. Vamos a abrir acá el de entrenar el modelo. Si lo escribo bien, hasta funciona. Listo, ahí creo que ya empezamos a escribirlo bien. Y aquí está. Vamos a entrenar nuestro modelo. Si nos damos cuenta, algunos de estos tienen una salida y una entrada, otras una salida y una entrada. Si doy clic acá sobre esto, nos muestra dos colores, uno rojo y uno verde. En otras palabras, no hay pierde. El verde quiere decir que se conecta acá. Y el rojo, ¿qué es lo que va a hacer? El rojo sencillamente, o lo que aparecía acá en rojo, es porque no corresponde al split, la conexión, sino corresponde ya al poder mostrar mi entrenamiento ya establecido, organizado. Vamos acá a darle un score model, aprovechando que tenemos ya de una vez este elemento acá, y vamos a ver ya la información del entrenamiento cargado. Bueno, aquí vamos a hacer otra cosita que vamos a buscar dentro. Aquí ya no es Data Transformation, sino vamos a buscar específicamente dentro del modulito que se llama Machine Learning, este módulo que está acá.
vamos a mirar los algoritmos que hay para entrenamiento de máquina. Como habíamos hablado antes, un poco antes, lo que necesitamos aquí es de dos clases. ¿Por qué? Porque pues, es un falso o un verdadero. ¿Va a desertar o no va a desertar la persona de acuerdo a unos parámetros o unos datos que nos estén pasando? Vamos a arrancar con este de Neural Network, dos clases Neural Network. ¿Y por qué aparecen rojo estos dos? Bueno, aquí porque todavía falta un datico, ya les digo cuál es. Y en este entrenamiento del modelo, ¿por qué? Porque yo no le he dicho cuál es la columna con la cual va a tomar los datos. Aquí debo decirle los datos que usted va a analizar y sobre los que va a hacer un entrenamiento del modelo, en este caso 50-50, no es lo más recomendado, pero digamos 50-50, esa información tiene que ser con una columna específica. Esa columna, nos vamos acá, vamos a bajar esto, y le voy a decir que revisemos o que lancemos el selector de columnas. Ahí al lanzar el selector de columnas, debe decir que la columna se llama deserción. Aquí está, aparece en la lista. Vamos a incluir esa columna dentro de este modelo. Como es falso o verdadero, pues es la columna que estoy utilizando. Y al final, el score model tiene que mirar tanto la información que está entrenada como la información que nos está entrenamiento para hacer una comparación. Aquí en esta evaluación del modelo, lo que va a hacer es, va a tomar los datos que no están entrenados y hacer una simulación de acuerdo a la información dada. Con eso puede decir, oiga, estoy yo bien, pero, o sea, hice el análisis, la información que yo pasé estuvo de acuerdo a la información que fue entrenada, entonces vamos 1-0 y vamos ganando, o estuvo mal y no corresponde al proceso. Eso es como dentro del esquema a nivel general. Aquí, ¿qué es lo que yo ya hago? Aquí voy a hacer que el sistema arranque, que el sistema procese la información o que corra el sistema para que él vaya haciendo un análisis de a poco de, mire, cada proceso, vamos a comparar el proceso, vamos a mirar qué es lo que está haciendo el proceso y vamos al final a dar o a generar un score o un resultado del modelo que nosotros estamos utilizando. Este es un modelo pequeño, pues se demora unos cuantos segundos en cargar. Aquí vamos a visualizar los datos que me da de salida y al final, en esos datos de salida, él me agrega dos columnas, ¿sí? Una que es con los score label, con el análisis que hizo, y la otra que es con las probabilidades que hay de que pase el sistema. Pero este score label es una comparación con el dato real. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí el dato real era 0, arrojó un 1. O sea, esto es una falla. Aquí el dato real era 1 y él hizo un score y le dio 1, o sea, eso estuvo bien. Pero si nos damos cuenta, hay muchas fallas. 0-1, 0-1, 1-1, 1-0, 0-1. Eso quiere decir, volvemos a decir, estos datos no son los mejores, pero con esto yo puedo hacer ya un análisis de los datos y de la información y puedo analizar que el problema puede estar en el segundo paso del flujo que les había comentado, que es la parte de los datos. Y vamos ya a mirar acá, a hacer como una revisión, una revisión del modelo. Vamos a evaluar nuestro modelo para ver ya los resultados de una forma más estructurada. Vamos a hacerle clic en arrancar, en avanzar y vamos a revisar la información que nos está presentando. Entonces acá está haciendo el proceso, va a hacer el análisis, va a correr todo, eso es lo que les comento, se demora poquito por todo el poder, toda la potencia que hay. Miren que no he tenido que echar una sola línea de código, no he tenido que hacer un solo análisis extra. Voy a hacer la evaluación del modelo, vamos a revisar qué información nos trae. Y dentro de esta evaluación del modelo, esto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque esa línea recta que nosotros vemos atrás como en gris, ahorita que aquí lo estoy ampliando, esa línea recta que está como en gris es 50-50. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzo una moneda al aire,
esas son las probabilidades en que me salga o una cara o la otra cara. En otras palabras, tengo una probabilidad 50-50. Esa línea recta quiere decir que tengo esa probabilidad. Y como estos datos no son buenos, es lo mismo que si echara la moneda al aire. Va casi que por la línea. Si miramos los datos acá, tengo ¿cuántos positivos fueron? Fueron 400 verdaderos positivos, o sea, 405, o sea, un buen nivel. Pero también fueron 359 falsos positivos, quiere decir que no dieron, no, o sea, en otras palabras, en el sistema daba 1 y el resultado que me dio fue 1, fueron 405. Pero acá el sistema era 1, o sea, el resultado real era 1, pero 359 me dio 0. Entonces estuvo malo. Y falsos negativos, ni hablar, porque eso sí estuvo, pero grave el asunto. En otras palabras, este modelo no me sirve para nada porque me da un 53% de acierto. Y dentro de las preguntas que yo debo hacer correctas, debo estar también especificando cuál es el porcentaje mínimo de acierto que debo tomar. Y un porcentaje mínimo debe ser un 70 o un 75%, dependiendo de lo que yo esté analizando. ¿Sí? Vamos a hacer aquí dos pequeños cambios. Uno es que voy a quitar el valor de los datos que no deben ser y vamos a coger acá por el ejemplo que sí es correcto. Es un ejemplo que sí se depuraron los datos y se depuró la información. Vamos a revisar y a visualizar esa información. Ya casi terminamos, no se preocupen. Estos datos pues se ve muy parecido, se ve bastante similar al otro. Bueno, aquí hay unas pequeñas diferencias en la parte de edad. Vemos que hay una media de 24, bueno, ahí se puede hacer otra serie de análisis como lo estábamos hablando, pero los datos sí fueron bien estudiados, fueron bien preparados, fueron bien organizados. Y vamos a hacer el lanzamiento de revisión. O sea, después de que ya me di cuenta de los datos no sirvieron, tocó depurar, tocó revisar los datos, tocó de pronto rellenar datos vacíos o eliminar columnas vacías, que eso también lo puedo hacer con Azure Machine Learning, puedo depurar y facilitar mucho más. Aquí pues por tiempo nos queda un poquito complicado como empezar a profundizar con todo ese manejo de data y todo ese manejo de información. Eso es interesante y eso lo podemos manejar en otra charla. Aquí ya pongo a entrenar el modelo, está trabajando todo el modelo lo más de bonito, ahí por debajo, vamos a organizarlo, y ya está haciendo una evaluación acá del modelo. Si miro los datos, el score, vamos a mirar acá cómo salió. Son las mismas columnas, son los mismos datos que hemos trabajado, pero aquí la diferencia está en que el valor real y el valor que sacó a nivel de entrenamiento, hay muchos datos, en este caso pues era el valor real es 1 y la máquina dijo sí, el resultado es 1. Entonces ese dato favoreció, el de abajo también 0, 0. Aquí hay un errorcito, va hasta ahorita 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Igual puedo revisar uno por uno para ver cómo estaba el dato, pero me sirve más o me es más rápido ir al modelo evaluado, a ver la evaluación del modelo, a ver si cambió en algo esa linecita azul o si sigue por el 50%, a ver si los datos, uy, claro, no, mejoró muchísimo, ¿por qué? Porque mientras más alto esté la línea, bueno, no sé si ya están viendo, sí, ya están viendo, mientras más alto o más cercano al 1 esté esa línea azul, quiere decir que estoy más acertado o tengo más precisión en mi información y que el modelo pues está mejor de lo que esperaba, porque yo esperaba un 75%. Y aquí me está diciendo que estoy por encima del 80-85%, 83% en la parte de precisión de los datos y con unas medidas pues bastante altas en cuanto a la revisión. Los dos datos acá importantes son tanto el verdadero positivo como el falso positivo. Digo, como el verdadero, corrijo. Los dos datos importantes, aquí vamos a ampliar, son el verdadero positivo y el verdadero negativo. O sea, los datos en la realidad eran positivos y el modelo me dio un valor positivo y los datos que en la realidad eran negativos o 0 y el modelo me dio un dato bastante alto, bastante bien, bastante cómodo. Puedo probar con diferentes modelos, puedo probar con todos los. Entonces aquí voy a utilizar el booster
que era el que había utilizado antes, y aquí voy jalando esta información acá. Mientras pongo a correr esto, vamos a mirar ya el resultado final de acá de uno de los servicios web ya entrenados, de los datos, que es exactamente el mismo ejercicio que estamos viendo acá, sino en algo ya entrenado. Mientras carga acá, y dentro de esos servicios web, estoy mirando acá, ya tengo el servicio, en otro ejemplo, pues para agilizar, ya había construido ese servicio, que es un ejemplo de sesión de estudiantes, es una predicción que vamos a hacer en cuanto a la parte de datos. Aquí ya espero que se les presente, no sé si ya lo están viendo en su pantalla, creo que sí, ya. Voy a hacer clic ahí sobre ese servicio, y dentro de ese servicio pues me da una serie de facilidades. Aquí puedo subir datos uno por uno, puedo hacer una carga de datos en batch, o sea, un archivo con mucha información para poder hacer varios análisis. Vamos a hacer aquí un test, vamos a hacer una revisión de la información. Hagámoslo por el preview. Vamos a hacerlo aquí, esa información de test. Mientras carga esa parte del test, voy a devolverme para mirar nuestro modelo de dos clases de Boosted Decision. Si hay alguna diferencia con relación al otro, cuya precisión era de un 83%, con unos picos altos. Aquí sí, o sea, este otro algoritmo hace mejor análisis y me sirve más para este tipo de modelo. ¿Por qué? Porque está dándome un 85% de precisión. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo, ya un 85% de precisión nos dio ese algoritmo. Entonces, ese algoritmo es como el mejor entre los dos que estábamos revisando ahorita. Entonces, acá es el Boosted Decision. Sobra decir que es muy bueno de pronto cuando yo tenga el modelo probarlo con dos o tres, incluso el mismo sistema yo puedo crear una estructura en donde yo pueda revisar varios algoritmos al tiempo. En este caso pues puedo, por cada modelo a evaluar, puedo revisar dos tipos de algoritmos simultáneamente. Volvemos acá a nuestros servicios web. Esto ya está creado, este es un ejemplo de servicio web. Aquí voy a colocar un ejemplo, un dato. Esperemos a que les muestre ya en su pantalla una serie de datos. El primer dato es la edad, vamos a colocar a alguien de 24 años que esté en la jornada de la noche. Vamos a decir que está en tercer semestre. Él tiene una sobrecarga de materias, vamos a ponerle 8 materias. Y yo voy a predecir que probablemente no deserte porque es una persona más seria, tiene 24 años, ya ha crecido y todo el tema. Él me dice efectivamente, usted dijo que no iba a desertar, y pues sí tiene una posibilidad de deserción del 0.07%, o sea, no es muy alta la posibilidad de deserción. Listo, vamos a mirar otro estudiante. Vamos a mirar un estudiante de segundo semestre, vamos a mirar un estudiante que tenga 16 años, que haya salido muy joven de la secundaria. Me dice que no es muy alto el porcentaje. Miremoslo acá en la parte del sexto semestre. Ahora, esto es lo que quería mostrar. Aquí este estudiante de sexto semestre, pues es ilógico que haya entrado o que esté en sexto semestre, es un genio, pero se aburre con 8 materias y tiene una probabilidad muy alta del 99% que salga o que deserte en este semestre, en este sexto semestre. ¿Qué pasaría si lo cambiamos de pronto a la jornada diurna? Vamos a hacer un cambio en la información. Vamos a meterle jornada diurna. Pues sigue teniendo una falta de deserción, 98%, bajó solo un 1%. Miremos a ver si le bajamos el número de materias a 4. Vamos a bajarle el número de materias a 4. Entonces me dice, no, mire, si a este estudiante usted le baja, o sea, lo coloca en jornada diurna y le baja 4 materias, ya el índice de deserción baja bastante. Entonces,
quiere decir que podemos hacer un análisis y una predicción de esa información. Lógicamente, esto no son datos reales, son datos estructurados que se hicieron a manera de ejemplo. Para esto pues hay que organizar mejor la información y hay que organizar mejor los datos. Eso era lo que tenía para mostrarles esta noche en cuanto a la parte de Azure Machine Learning a nivel general. Como les comentaba, aquí hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar, hay bastante trabajo para hacer, hay bastantes cosas que podemos empezar a profundizar. De ahí en adelante, pues ya los invito a que empiecen ustedes a trabajar, a hacer el análisis, a mirar la información, a hacer como la visión de datos que ustedes deseen manejar ahí. Entonces, no es más por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algunas preguntas, si no, los invito a que sigan participando en estas actividades, en estas charlas y en estos talleres, que los talleres más bien son como charlas, más como aprendizaje que se está brindando a nivel general a través de estos videos y a través de estos espacios. Iván, Sí, todos tuyos. sí. No sé si tienen alguna pregunta, igual, para comentarles igual que los videos son siendo grabados desde la primera sesión de la gira hasta concluir, van a ser colgados en el canal de Ventana en Tecnología. Y me gustaría que pongas la primera presentación de tu diapo para que podamos, forma de poder Listo, contactarte, Miguel. listo, aquí la coloco mis datos. Ahí pueden seguirme en Twitter, pueden escribirme a través de Twitter. Como dijo un amigo mío en la charla anterior, para cualquier consulta que no llegue a la consultoría o que no sea consultoría, podemos trabajarlo ahí, podemos revisar claro que sí, se les apoya. Y pues de ahí en adelante lo que se quiera construir. Aquí ya el límite de esto es la imaginación. Sí, Ya pues ustedes dirán. listo. Entonces, no sé, dentro de minutos ya está seguro entrando Amin Espinosa también, Sí. con las charlas. Y entonces, quería agradecerte, Miguel, por el tiempo, la paciencia de haber dado hoy día la charla. El tema está bastante interesante. Eh, No, Osvaldo ahí te hace un comentario. Bastante buena la charla, bastante intuitiva. Espero, Miguel, también tenerte en próximas sesiones para que podamos ampliar un poco más el tema, ya que el tema es bastante interesante e innovador en el tema de Azure. claro, claro, no, con gusto, Iván. Igual este tema me fascina muchísimo, y el de Community Services. Osvaldo, muchas gracias por ese apoyo y por ese ánimo. eh, y no, pues cuando quieras, créeme que es interesante compartir el conocimiento, porque cada vez que uno comparte el conocimiento se obliga a aprender más y a manejar mejor el tema. Sí, sí, Entonces eso es muy es algo importante. positivo. Sí, sí, y la gira que he propuesto para las comunidades en realidad fue la idea de poder llegar a más gente, pues la idea es compartir conocimiento, ¿no? Es la idea. Perfecto. Estamos sintonizados en la misma frecuencia. Así es, mi estimado Miguel. Entonces, no me queda nada más que agradecerte y te voy a agradecer que me mandes la diapositiva en PDF o como gustes tú a mi correo para luego también Yo te envié compartirla. ya, yo te envié ya la diapositiva por correo, pesa 10 megas, entonces te debía haber llegado ahorita antecitos de iniciar la charla. Ah, ya, me la has mandado por el correo de Office 365. Sí, te lo envié por el correo que tú me habías dado, donde tú enviaste la Ah, invitación ya, ya. y el vínculo para ingresar. Ok, entonces, ya, Entonces, vale. si no te llega o algo, me avisas y te la paso otra Sí, vez. sí, no hay problema. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Listo, Entonces, un perfecto. abrazo y gracias por estar esta noche y esperamos tenerte en próximas sesiones. Claro, no, hombre, con gusto. Muchos éxitos, que les vaya muy bien. Muchos éxitos para Osvaldo, para Alexander, que entró ahí despuesito. Una feliz noche y no, nos vemos en la siguiente.